Bueno, yo quería primero agradecer la oportunidad que a mí me parece que es absolutamente capital, ¿no?, para la agroecología en estos momentos y que efectivamente no hay unanimidad ni tiene por qué haberla, ¿no? Antes se hablaba de agroecología y evidentemente hay distintas estrategias. Esto, ¿no? Bueno, yo lo que voy a intentar es transmitir de la forma más breve posible cuál es mi perspectiva al respecto del escalamiento, de la masificación, del salto de escala o de cómo se llame, ¿no?, de como se quiera denominar. Bueno, esta idea del scaling up viene de la teoría de las transiciones y, bueno, ha sido algo que desde el punto de vista del cambio histórico, al menos llevamos mucho tiempo trabajando. Evidentemente puede ser discutido, no cabe duda, pero tiene la ventaja de que sitúa, digamos, un consenso muy amplio al respecto del ámbito a discutir. Pero, de todas formas, sí que me gustaría dejar claro de antemano que cuando hablamos de masificación o de escalamiento, esto no implica en ningún grado de hablar de homogeneización o de falta de autonomía o de falta de diversidad en absoluto. Es decir, no prejuzga. El ganar dimensión no necesariamente tiene que tener una pérdida digamos, de la diversidad. En cualquier caso, yo no voy a detenerme en esto, que creo es suficientemente conocido. ¿Cuál es la situación actual yo creo que casi de precolapso, ¿no?, o de concentración, como dicen algunos científicos, de concentración, de estrés, de distintas variables que hacen que estemos en una situación que podemos considerar como emergencia, ¿no? El cambio climático es justamente un problema de emergencia climática, pero emergencia también desde el punto de vista del agotamiento de los recursos, digamos, pero especialmente del sector agrario o del sector agroalimentario, para ser más preciso. Justamente el sector agroalimentario es el principal responsable de que efectivamente estemos en una situación en la cual se hayan sobrepasado buena parte de los límites planetarios y de que estemos en una situación crítica que tenemos que intentar revertir. Y desde mi punto de vista, esta es la principal tarea que como seres humanos, como especie, debemos de asumir, y es que es justamente la reversión de la crisis ecosocial en la que nos encontramos en este momento, al borde del precipicio, al borde del colapso, la tarea principal que nos debemos de plantear, ¿no? Y esto, si lo abordamos desde la agroecología, es decir, lo abordamos desde la alimentación y del sistema agroalimentario, tenemos la enorme posibilidad de contribuir de una manera decisiva justamente a revertir la crisis, justamente porque es el principal causante de la situación en la cual estamos, ¿no? El sector agroalimentario está, por tanto, y contagiado del resto de los sectores económicos, en una situación de crisis que se manifiesta pues, justamente en los límites planetarios, en la falta de tierra, en la ralentización del incremento del volumen de la producción agraria, de la producción de alimentos, que es obviamente suficiente, pero que está muy mal distribuido. Un sector agrario, una agricultura que es altamente dependiente de los combustibles fósiles, sobre todo la industrial, que está sufriendo unas condiciones climáticas extremas que evidentemente establecen un grado digamos, de inestabilidad mayor, dentro de un contexto en el que los paquetes tecnológicos que han sido aplicados a la agricultura industrial ya no tienen capacidad para proporcionar incrementos sucesivos de la producción, como se había venido registrando en décadas anteriores, como muestran pues, bueno, pues, los propios datos de la FAO, la resistencia ante plagas y enfermedades, la caída de la utilidad marginal de las aplicaciones de fertilizantes químicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo porque el sector agrario y la agricultura en general está experimentando un problema muy serio de contradicciones internas. Se ha convertido en realidad en un vasto mercado para la gran industria de producción de insumos y para la gran distribución alimentaria, de tal manera que la actividad agraria no es en absoluto rentable, y esto está provocando, rentable me refiero a que proporciona la cantidad suficiente de recursos como para vivir con dignidad. Y esto ya no es posible en buena parte de nuestros países, y en consecuencia se están produciendo problemas muy serios de pobreza rural o de abandono y emigración a las ciudades, ¿no? En definitiva,
creo que hoy hay un consenso generalizado en que, pero no solamente del ámbito de la agroecología, sino incluso de fuera, en que seguir como estamos hasta ahora no va a ser ninguna solución. Es decir, que estamos en una situación, insisto, crítica. El modelo de agricultura industrial ya no puede seguir funcionando por más tiempo y evidentemente urge la búsqueda de una alternativa que se base en un modelo mucho más sostenible que obviamente la agroecología puede proporcionar. Lo que ocurre es que, pese a que la conciencia del cambio está clara, existen muchos factores de bloqueo y quizás el más relevante desde mi punto de vista es el marco institucional que regula justamente el funcionamiento del sistema alimentario, tanto nacional de nuestros países como a escala global o a escala mundial. Yo entiendo por régimen al conjunto de normas que justamente regulan una actividad o una cosa. Y esas normas reflejan, en última instancia, relaciones de poder específicas que, en última instancia, lo que pretenden es convertirse en permanentes. Efectivamente, el régimen alimentario corporativo establece una división internacional del trabajo que explica la desigualdad, los flujos del comercio internacional justamente de alimentos. Se caracteriza por el peso de las grandes corporaciones, es decir, de las grandes empresas y organizaciones supranacionales en su gobierno, ¿no? Por eso justamente se le llama régimen alimentario corporativo. Y establece un marco que se caracteriza por la globalización, incluso por el globalismo, por el libre comercio, por los mercados desregulados, por los acuerdos internacionales que pretenden, en última instancia, hacer inviable las legislaciones nacionales o los intentos soberanos de poner coto al libre mercado, y la creación, obviamente, de organismos internacionales que son árbitros y que en última instancia deciden sobre eso, desde el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera. Mi tesis fundamental es que el cambio a un sistema alimentario más sostenible no va a ser posible sin un cambio en el marco institucional, es decir, en el régimen alimentario corporativo. Y este, desde mi punto de vista, es el principal objetivo que debiera de tener la agroecología. Y ello es porque la sostenibilidad de un agroecosistema, es decir, la posibilidad de un manejo de los agroecosistemas que sea sostenible y del régimen alimentario en su conjunto, no es consecuencia de una serie de propiedades o de indicadores físico-biológicos o de nuestra buena voluntad para construir, digamos, experiencias agroecológicas más o menos fuertes, ¿no? Sino que es también producto y fundamentalmente de las dinámicas que establece el marco institucional. Porque sin cambiar el marco institucional vigente, esta es mi tesis fundamental, no será posible difundir las experiencias agroecológicas exitosas, ni siquiera enfrentar eficazmente la crisis ecológica y obviamente que estas crezcan y signifiquen una alternativa real a lo que existen. La agroecología política, desde mi punto de vista, es un campo interdisciplinar dentro de la propia agroecología que debe de encargarse justamente de diseñar y de producir acciones, instituciones y normativas que vayan encaminadas justamente al logro de la sustentabilidad agraria. Desde esa perspectiva, desde un punto de vista de la agroecología política, las dos grandes tareas que cabe en este sentido trabajar o desarrollar son, por un lado, el diseño de un nuevo marco institucional que sea favorable justamente a la experiencia agroecológica y para ello elaborar estrategias que sean eficaces para que se haga avanzar la transición agroecológica. Y en ese sentido, la agroecología, si se sitúa dentro del marco cognitivo e institucional del marco liberal o capitalista, si se quiere, se expone a lo que hemos llamado el rechazo sistémico, que hace imposible, luego lo desarrollaré un poco, que hace imposible la transición agroecológica. Porque los modelos cognitivos dominantes, lo que en algunos autores llaman el frame, el marco ideológico, no son útiles. Por ejemplo, el lenguaje, los criterios de valoración económica, los mercados autorregulados, la valoración monetaria, el fomento de la competencia en lugar de la cooperación, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de ideas que habitualmente no se someten a discusión, pero que operan detrás de buena parte de nuestras formas de pensar y de actuar, pues obviamente tenemos que expulsarlas, evidentemente, de la agroecología. La agroecología, y especialmente la agroecología política, debe proponer un programa de reforma y de cambio del régimen alimentario que estén basados
en dos cuestiones, en dos pilares para mí fundamentales. En primer lugar, en principios cognitivos alternativos y, evidentemente, en nuevos lenguajes de valoración, y en un nuevo marco institucional que esté basado en instituciones de carácter alternativo. Y en ese sentido, junto con algunos compañeros, hemos propuesto al menos 3 principios cognitivos que deberían de formar parte de la propia agroecología política, ¿no? La biomímesis, que efectivamente en la forma en que se funciona la naturaleza podemos encontrar enseñanzas muy interesantes o lineamientos muy interesantes para el diseño de sistemas agroalimentarios sustentables. La neuromímesis, que consiste, como es sabido, en utilizar el cerebro humano como un modelo cognitivo social, es decir, copiar los dispositivos, reglas, mecanismos que hacen del sistema cognitivo humano una máquina eficiente y muy compleja. Y el secreto de la eficiencia neurocognitiva reside justamente en intercambiar materia y consumo energético por información, y generando orden y, por tanto, reduciendo los perfiles metabólicos, ¿no?, de nuestras sociedades. De hecho, la aplicación de este principio llevaría a diseñar dispositivos sociales intensivos en información y, sin embargo, con un consumo mínimo de energía y de material. Evidentemente, es mucho más interesante o produce mucho más satisfacción social y más felicidad de disfrutar de una fiesta que irse a un mall a consumir grandes cantidades de mercancía. O el tercero, la etomímesis, que permite comprender nuestro propio comportamiento evolutivo a través de los comportamientos de los animales, especialmente de los más cercanos a la dinámica evolutiva, los grandes mamíferos, los grandes simios, por ejemplo. El objetivo es aprender cómo sería una organización ecológica de las relaciones humanas en términos de producción y de consumo de alimentos, observando el comportamiento de los animales. Las claves ecológicas de la eficiencia residen, y esto parece no solamente producto de lo que dice el mundo animal, sino también de lo que dicen otras culturas precapitalistas o, digamos, distintas a las del capitalismo, pues puede ser obviamente las comunidades campesinas y los pueblos originarios en general, que, digamos, permiten o enseñan cómo las estrategias de cooperación social han sido siempre exitosas, ha sido la estrategia evolutiva mucho más exitosa que hemos podido desarrollar. Efectivamente, la agroecología política puede utilizar estos 3 principios como una guía cognitiva a la hora de analizar y diseñar modelos de relación social entre nosotros y con el medio natural, capaces de maximizar la eficiencia y generar niveles de sostenibilidad. Y evidentemente no podemos abordar la transición agroecológica sin diseñar un nuevo marco institucional que permita transformar el actual régimen alimentario corporativo, ¿no?, y cambiarlo o convertirlo en un régimen alimentario sostenible. Y para esto, pues, podemos utilizar, digamos, 3 estrategias: una de recuperación de antiguas instituciones, dotándolas de nueva funcionalidad adaptativa, como por ejemplo los hogares campesinos, los servicios comunales, la propiedad comunal, en definitiva. Modificar las instituciones que interactúan entre sí, alterando así sus funciones evolutivas o como evolución, como es el caso de los mercados, es decir, modificándolas, los mercados, los bienes comunales concretos de cada zona, e incluso el propio Estado. Y, en tercer lugar, diseñar nuevas instituciones o instituciones emergentes, como por ejemplo instituciones cooperativas, monedas locales, digitales, distritos agroecológicos, etcétera, etcétera. Bien, a esto hay que añadir evidentemente una forma de relacionarnos mucho más democrática, que implica tanto los niveles de participación como de liberación, en la medida en que yo al menos entiendo que la democracia solo será posible con la sostenibilidad, y solo la sostenibilidad será socialmente posible con la democracia. Y esto, en última instancia, este modelo de gobernanza debe establecer una nueva relación entre el Estado y los actores sociales, basada en la co-creación de políticas públicas fundamentalmente. Porque los movimientos sociales, especialmente el agroecológico, autoorganizados en torno a la acción colectiva, deben de ser la palanca clave de cualquier planteamiento de transición agroecológica. Y en esto, obviamente, coincido con Omar en que la multitud es la base de cualquier estrategia agroecológica. Pero para mí es la base, no lo único. La dicotomía entre la acción social, por lo menos para mí, y la acción política institucional, entre la gestión y la movilización social, desde mi punto de vista, es una trampa intelectual y política en la que no debiéramos de caer. La utilización de un criterio biomimético
procedente de la teoría de la selección evolutiva multinivel, precisamente puede ayudarnos a comprender la naturaleza original del movimiento agroecológico y a definir un instrumento eficaz para la transición, que sería la acción colectiva multinivel, es decir, situarse en todos los niveles posibles de acción y combinarlos de la manera estratégicamente más inteligente. Por otro lado, debemos de entender y olvidarnos de las viejas digamos, metáforas que se han utilizado para el cambio social y establecer algo que sean coherentes también con la propia naturaleza en términos biomiméticos. Y ahí yo soy partidario de un término que en su momento acuñó un sociólogo francés, Edgar Morin, que hablaba de metamorfosis, no de revolución ni de reforma, sino de metamorfosis, de que lo viejo, mejor dicho, lo nuevo surge, de lo viejo surge al principio en las grietas y va transformando lo viejo y convirtiéndolo en nuevo. Y para esto, obviamente, es necesario, para saber cómo hacer todo este tipo de cuestiones, es necesario diseñar una estrategia. Una estrategia que debería de tener como principales objetivos lograr la máxima autonomía y la soberanía alimentaria, promover métodos de producción que sean y de manejo de los agroecosistemas que sean sostenibles, sustentables, fomentar un cambio hacia una dieta mucho más respetuosa con el medio ambiente y la sociedad, especialmente en países ricos y países del norte, reducir el perfil energético de la cadena alimentaria, estableciendo cadenas más cortas y equitativas, y esto debe de ser aún más urgente en el norte que en el sur, obviamente. En el norte tiene que haber una reconversión brutal, si se me permite el término, del sistema agroalimentario, porque es despilfarrador de energía y de materiales. Y en el sur hay que resolver fundamentalmente las carencias agroalimentarias y reducir la pobreza. Pero ¿qué base tenemos para este cambio metamórfico? Pues obviamente contamos con que todavía y afortunadamente una parte esencial de la producción a escala mundial está en manos del campesinado y de los pueblos originarios. Y esto, pues, es una magnífica noticia que debe de servir de base para cualquier estrategia agroalimentaria de un carácter agroecológico, en la medida en que al menos el 70%, porque los datos son discutibles, de la producción, perdón, de la alimentación mundial está en manos de campesinos. Pero a esto hay que añadirle los nuevos campesinos, lo que mi colega sociólogo holandés llamaba New Peasant, los nuevos campesinos, digamos, a través del proceso de lucha por su autonomía o de recampesinización están haciendo, fundamentalmente en el norte, pero también en el sur, porque evidentemente hay un sector cada vez más descontento con la agricultura industrial y con el sistema agroalimentario, digamos, corporativo, y pretende buscar ámbitos de autonomía generando experiencias agroecológicas muy altamente interesantes. A lo cual hay que añadir también una parte de la agricultura urbana y periurbana de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, donde está creciendo y con mucho, no solamente la producción en sí misma, es decir, la proporcionar alimentos, sino también una actitud o una experiencia interesante desde el punto de vista de la educación popular y digamos, de la agroecología, ¿no? Y a esto hay que añadirle también, evidentemente, todo el conjunto de experiencias o de redes alimentarias alternativas que proliferan prácticamente por todo el mundo. Todas estas experiencias están promoviendo nuevos patrones de producción, distribución y consumo de alimentos que están construyendo un régimen alimentario alternativo que significa un elemento esencial de innovación social y política. Pero desde mi punto de vista no es suficiente, porque, digamos, hay una multitud de pequeñas experiencias de producción y consumo muy fragmentadas, muy pequeñas, que apenas tienen relación entre sí, y hay todo un conjunto de elementos, digamos, limitantes desde el punto de vista de la construcción de las estructuras de distribución, desde el punto de vista de los insumos en las producciones, desde el punto de vista de la organización del territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este conjunto de problemas que tiene que arrastrar las experiencias agroecológicas cuando intentan convertirse digamos, ganar tamaño, no sucede porque sí, sino que es producto de lo que hemos dado a llamar la repugnancia sistémica. Y es que el marco institucional vigente, digamos, está organizado de tal manera como nuestro cuerpo ante, por ejemplo, un intento de infectación por parte del COVID, ¿no?
Es decir, desarrolla digamos, una respuesta inmunitaria. Y esa respuesta inmunitaria contra cualquier planteamiento que resulta no coherente con su propia estructura interna, del libre mercado, de la propiedad privada, del beneficio, etcétera, etcétera, todo eso pretende primero rechazarlo, ilegalizarlo, eliminarlo, y si no es posible, intenta aislarlo, encapsularlo. Y finalmente, a pesar de todo, es imposible, lo que pretende, y este es el comportamiento más frecuente, trata de asimilarlo mediante lo que llamamos, en la literatura académica se llama el proceso de convencionalización. Este proceso de convencionalización significa la adopción de las mismas pautas, pese a que uno se pueda llamar agroecológico, orgánico, se pueda llamar como quiera, pero acaba uno, por las presiones del mercado y del propio marco institucional, acaba uno reproduciendo las mismas prácticamente comportamientos de la agricultura convencional y de la gran distribución. Y este proceso de convencionalización nadie se puede librar. De hecho, en los análisis que nosotros hemos hecho en Andalucía, en España y en Europa, una sola vistazo a la literatura muestra claramente que muchas de nuestras propias experiencias podrían ir muchísimo más allá si no fuera por el marco institucional vigente, ¿no? La única manera de superar el rechazo sistémico y lograr un impacto significativo en el sistema alimentario y el consumo global de alimentos es mediante un salto de escala. Y efectivamente el escalamiento de las experiencias agroecológicas, desde mi punto de vista, es la mejor manera de cambiar el marco institucional vigente imponiéndolo. Y para esto propongo dos instrumentos combinados. Por un lado, construir sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica. Bueno, este es un término que hemos propuesto para diferenciarlo de lo que es el enfoque de sistemas agroalimentarios locales de la literatura económica convencional. Y en segundo lugar, presionar mediante la movilización, obviamente, y la organización para la implementación de políticas públicas agroecológicas. Deben de ser co-creadas, evidentemente. Sean capaces de crear un ecosistema normativo amigable o favorable para la construcción, desarrollo y consolidación de estos sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica. Esto solo será posible si somos capaces de construir mayorías sociales de cambio, es decir, y somos capaces de tejer alianzas sociales entre productores y consumidores que sean capaces, entre productoras y consumidores, que sean capaces de romper la fractura metabólica que sigue existiendo entre el campo y la ciudad, que cada día es más grande, ¿no? ¿Y cómo construir estas alianzas? Pues obviamente mediante la politización del consumo, a la que luego me referiré, ¿no? Sistemas agroalimentarios de base agroecológica tienen como principal objetivo ampliar y abastecer el consumo local con alimentos sanos cultivados de forma sostenible en su propio territorio, proporcionando salarios e ingresos justos y al mismo tiempo haciendo que estos productos alimenticios sean accesibles a la población en términos de precio y de ubicación física. Estos sistemas agroalimentarios, digamos, han sido elaborados a partir de dos tradiciones económicas, pero son fundamentalmente a partir de la propia experiencia de los mercados y de la forma de distribución campesina, y digamos, podríamos definirlo como un conjunto de actividades, los sistemas estos agroalimentarios locales de base agroecológica, como un conjunto de actividades integradas que aumentan y conservan en zonas rurales el valor añadido de la producción agrícola. Sistemas que buscan economías de escala y de alcance para reducir costes y optimizar los factores de la producción, que están integradas de forma horizontal, digamos que, y que ello facilita una desengancharse del mercado o, digamos, desmercantilizarse, ¿no? Y hacerse no dependientes de las cadenas largas de distribución convencionales, ¿no? Su construcción, además, la construcción de este tipo de sistema agroalimentario facilita la autoorganización social y el fortalecimiento de los propios movimientos agroecológicos. Esto que estáis viendo es un trabajo fin de maestría de una compañera de Málaga, en una de las maestrías que nosotros llevamos a cabo, donde ha mapeado todo el conjunto en una comarca de la provincia de Málaga, muy cerca de aquí, donde toda la gente que está involucrada de alguna manera en la experiencia agroecológica. Bueno, pues
La mayor parte de ellos no se conocen. De lo que se trataría es de intentar organizarlos estos en red para que pudiesen, digamos, en vez de producir al mismo tiempo, producir de una forma organizada y, digamos, para abastecer la demanda interna. Y esto implica construir ese tipo de sistemas agroalimentarios en una doble dirección. Hacia arriba, por ejemplo, pues, mediante procesos cooperativos de conservación y mejora en común de semillas y razas ganaderas, planificando las cosechas, intercambiando materia orgánica, construyendo plantas de compostaje, generando acuerdos entre agricultores y ganaderos, que desgraciadamente cada vez es mayor, y evidentemente hacia adelante en la cadena, pues intentando comercializar en común, creando centros de acopio, hubs alimentarios, estableciendo obradores compartidos, utilizando infraestructura de transporte en común, etcétera, etcétera, ¿no? Pero obviamente, como decía antes, este escalamiento de la agroecología no va a ser posible si no hay una mayoría social de cambio. Y esta mayoría social de cambio, que debe ser encabezada obviamente por las organizaciones campesinas, sean tradicionales o nuevas, en una lucha global por la soberanía alimentaria, tiene que basarse, digamos, en la construcción de un sujeto, de una especie de pueblo oprimido por el régimen alimentario corporativo, que solo puede surgir justamente a partir de la politización del consumo. Y aquí hay muchas formas de politizar el consumo, de convertir en un arma justamente nuestros platos, nuestra comida, ¿no? Desde pelear por el derecho de la alimentación hasta, bueno, pues pelear por todo lo que significa la alimentación actual con los aditivos y digamos, cancerígenos, los agrotóxicos, por la pelea por una dieta saludable, por alimentos de mayor calidad, por el control o prevención de enfermedades asociadas justamente a la mala alimentación, pues pelear por la agricultura, por un tipo de agricultura sana y digamos, con manejo sostenible. En fin, por la justicia alimentaria. En fin, esto de cada lugar tiene que concretarse. Y para terminar, bueno, yo suelo poner este gráfico digamos, de 4 principios que desde mi punto de vista podrían articular esta transición, este proceso de escalamiento. Por un lado, vincular de nuevo más de lo que ya está, pero sobre todo en el norte donde está completamente desvinculada, pero también en muchas ciudades de América Latina, vincular la alimentación con el territorio, fundamentalmente la reterritorialización de la producción, ir hacia un modelo de dieta con menos participación de la producción ganadera, es decir, de menos carne y menos derivados lácteos. Eso no quiere decir que todo el mundo se vuelva, digamos, o que se suprima la carne, nada de eso, sino simplemente que hay una reducción por los efectos dañinos que tiene, sobre todo para los países del sur que más problemas tienen o padecen, digamos, de escasez de alimentos. Una relocalización de los mercados, una vinculación, eso significa volver hacia atender la demanda interna de nuestros pueblos y no hacia mercados internacionales, y de nuevo volver hacia un modelo de consumo estacionalizado. Nada que no hicieran nuestras comunidades campesinas y pueblos originarios. Y bueno, buena parte de estas cosas están aquí en estos libros. Llamo la atención sobre el que está en castellano, que se llama Introducción a la Agroecología Política, y que la editó Claxo, y que en la página justamente de Claxo podéis descargaros porque está en abierto. Y nada más.